Antes de iniciar te pido tu apoyo para que te suscribas a este canal, para que dejes un comentario y también, si las historias te asustan, me regales un me gusta. Comenzamos. Desde muy chico, siempre fui bastante rebelde. No me gustaba que me dieran órdenes. Eso era algo que me molestaba, me irritaba y hacía que se me hirviera la sangre. Y creo que quien más sufrió con esta actitud fue mi madre, pues desde que mi papá se murió, antes de que él trascendiera, me dijo que yo sería el hombre de la casa, que nunca dejara que nadie me diera órdenes. Y aunque él nunca mencionó que eso incluía a mi madre, yo en automático así lo pensé. Sabía que tenía que aprender a sobrevivir, a valerme por mí mismo, a abrir mis propios caminos, pero también, en aquel tiempo desconocía cuántos problemas me traerían esas actitudes. Y es que cuando mi papá murió yo ya era un adolescente, y me costó mucho trabajo el aceptar su partida. Me trajo una crisis existencial muy fuerte, y por ende, en la escuela cuando mis maestros querían ponerme órdenes, decirme qué hacer, yo los desafiaba, hacía lo que yo quería, y por ello fui expulsado de varias escuelas. Por su parte, con mi madre, también apliqué esto. Cuando ella me decía qué hacer o qué ordenar a mi cuarto, yo simplemente la desobedecía. Yo había adoptado bien la filosofía de mi padre, de no dejarme de nadie, pero también creo que entendí las cosas de forma errónea, porque cuando vi que mi madre estaba realmente en problemas económicos, de que ella necesitaba a un hombre que le ayudara, y cuando entendí que ella jamás se volvería a casar porque ella no quería traer a la casa a un hombre que nos hiciera la vida infeliz, por ello entendí que ella se estaba sacrificando por mí. Ella era ya una mujer triste, se sentía abandonada, y por ello fue que empecé a ablandarme un poco, a corregir mi camino, a obedecerle, a ayudarle, a encaminarme de mejor forma en la escuela. Y así, aunque los maestros o a veces mis compañeros me dijeran qué hacer, tenía que tragarme el orgullo, porque al final, si yo me convertía en un profesionista, podría trabajar y ayudar a mi madre, darle finalmente algo de lo que se sintiera orgullosa. Pero aún que trataba de enderezar un poco mi vida, mi actitud, aún quedaba un poco de esa rebeldía, y esta se vio muy marcada cuando entré a la universidad. Ahí empecé a conocer amigos, a tener novias, alguna que otra amante, me metía en borracheras y la verdad es que yo estaba pensando incluso en dejar la universidad para trabajar, porque en aquel tiempo ya trabajaba y estudiaba, y aunque mi empleo era solo de los fines de semana, el sueldo y las comisiones de promotor me dejaban buen dinero, con eso pagaba la escuela, pero también yo sabía que si trabajaba todos los días me iría muy bien con las comisiones, pero eso representaría dejar todo a un lado, por un trabajo que no estaba garantizado de por vida. Por ello es que hice un último intento, pero también es de saberse que estaba un tanto ya asfixiado en casa de mi madre. Yo veía cómo es que mis amigos rentaban departamentos, se iban a vivir juntos. Yo quería vivir esa experiencia, ese sueño de libertad universitaria. La verdad es que me llamaba mucho. Por ello es que aunque con el sueldo que yo tenía y con las ayudas que le daba a mi madre, no me alcanzaba para rentar un departamento para mí solo. Por ello es que lo que me vino a la mente fue la idea de rentar una habitación. Y es que ahí cerca de la universidad donde yo vivía, había fraccionamientos o colonias donde las personas modificaban sus casas y con esto agregaban 1 o 2 habitaciones, las cuales rentaban a estudiantes. Eso sí, bajo estrictas condiciones y reglamentos, y creí que eso vendría a bien para mí. Por ello es que me puse a investigar, hice un análisis de mi dinero, cuánto podría gastar en ello, y al final encontré una habitación bastante económica. La verdad me sorprendía por el lugar en donde estaba, y ya cuando fui a entrevistarme con la señora, la cual llevaba el nombre de Lucrecia, llegamos a un acuerdo. Le di un pago de mensualidad y uno de fondo, y ya con todo listo, me mudé para ese lugar. A mi mamá no le pareció muy bien, pero ella ya no podía controlarme. Yo ya tenía casi 20 años y ya era todo un hombre. Además le iba a seguir ayudando. Por eso es que creo que no me puso tantas objeciones. Lo que sí es que aquella señora Lucrecia me leyó una larga lista de reglas que tenía que seguir para poder vivir en aquella habitación. En esa casa solo vivía ella. Al parecer era una mujer divorciada, sola, aparentemente sin hijos.
Aquella casa solo tenía 2 habitaciones. En una dormía ella y la otra era donde dormía yo. El comedor, la cocina, el refrigerador se compartía. Obviamente todo bien seccionado. Y yo no podía cruzar los límites. Pero eso sí, lo que como que no me gustó al principio fue que de todas las reglas que me puso, hubo una que yo no sabía si podría cumplir, porque para las actitudes que traía en ese tiempo, el que me impidieran algo era igual a desafiarme. Muy bien, joven Miguel, al parecer todo está en orden. No tiene malos antecedentes y usted ha pagado bien la renta y el depósito. Estas 2 cartas de recomendación vienen de buena fuente, así que creo que podremos tener una convivencia tranquila. Lo único que sí le voy a pedir de todas las reglas que le he mencionado es que respete la más importante. No traiga visitas, mucho menos traiga a su novia si es que tiene. No me gustaría encontrarlo teniendo intimidad con alguna chica o saber que lo hace a mis espaldas. Yo sé bien lo que le digo, señor Miguel. Por favor, le ruego por su bien que se apegue a las reglas. Y esto se lo recalco porque hay días en los que yo no voy a estar. Esto se debe a que constantemente mi madre requiere atenciones médicas, cuidados paliativos. Tengo que ir a hacerlos. En ocasiones son 1 o 2 días seguidos, a veces media semana. Sin embargo, yo confío en su lealtad, en su honestidad, y sé de antemano que puedo confiar en usted, sobre todo en este aspecto de las visitas. La señora Lucrecia me entregó las llaves y comencé a vivir en ese lugar. Aquella habitación era pequeña, era muy bonita. Tenía una ventana grande que dejaba entrar mucha luz. Tenía un pequeño escritorio, una televisión, un baño que era exclusivo para mí. ¿Qué más podía pedir? Porque me di cuenta de que la señora Lucrecia era una mujer muy tranquila y muy rara. Jamás me daba lata. Ella hacía lo que tenía que hacer y se iba a su habitación. A veces salía en efecto como ella me lo indicaba. 1 día, 2 días a la semana. Hubo una ocasión que sí se fue más días. Y ahí fue cuando entendí de que me estaba aburriendo en mi habitación, pues me quedaba sin dinero para salir a divertirme. Y por ende, tenía que encontrar la manera de distraerme un poco. En esos días ya estaba yo saliendo con una chica de mi salón. Su nombre era Carolina. Ya llevábamos días yendo al cine a tomar algo. Pero en aquel tiempo, por mi falta de dinero o mis limitaciones económicas, un día cuando la señora Lucrecia me advirtió de que iba a salir, y sobre todo cuando me dijo que tardaría 3 días fuera de casa, ahí se me prendió el foco, y sabía que era la oportunidad perfecta para meter a la que, en ese momento, ya se había convertido en mi novia, Carolina. Recuerdo que conseguí unos discos de DVD. Mi computadora los reproducía perfectamente, así que aquella noche compramos algo de papitas fritas, algunos refrescos, cervezas. Fuimos al tianguis por algunas películas en DVD, y ya estando ahí, con toda la tranquilidad de que teníamos casa sola, nos dispusimos a ver las películas, a tomar algunos tragos, algunas botanas, y de ahí nos pasamos a los besos. Empezamos a tener caricias, nos fuimos retirando la ropa y terminamos en la cama de la habitación, entre besos, arrumacos, entre un mordisqueo por aquí y otro por allá. Aquello fue maravilloso. Tener ese nivel de privacidad era algo que jamás antes había experimentado, pero si algo me generó un poco de incomodidad fue el hecho de que, mientras hacíamos el amor, y aunque sabía que nuestros cuerpos sudaban y subían su temperatura, la habitación, pese a que tenía las ventanas cerradas, empezó a sentirse muy fría. La percepción de temperatura era como si estuviéramos adentro de un refrigerador. De inmediato, Carolina me dijo que la tapara, que el frío la estaba desconcentrando, pero yo tenía que ayudarla. No te preocupes, Carolina. Sé que está haciendo mucho frío, pero ahorita, con estos besos y con todo mi cariño, te voy a dar lo que necesitas para entrar en calor. Vas a ver cómo ahorita le subimos la temperatura al cuarto. Seguimos en lo nuestro, muy concentrados. Ya después ni siquiera nos dimos cuenta de que hacía frío. Hicimos el amor una y otra vez, mientras que la computadora seguía corriendo con la misma película. Estábamos a risas y carcajadas, y no sé en qué momento nos quedamos dormidos. Habré despertado un par de horas más tarde con ganas de ir al baño. Noté que en la calle la luz se había ido, y con la luz apagada de la habitación y de la casa, estaba todo completamente a oscuras. Así que tomé mi celular, encendí la linterna
y fui caminando hacia el baño. Después de terminar y ya regresando a la cama, pude ver a Carolina cómo es que se daba vueltas para un lado y para otro, y aún estando dormida, se agarraba el brazo como si algo le doliera. Después se agarraba en el abdomen, un poco en la cabeza, pero a mí lo que me llamaba la atención es que empezaba como a hablar dormida, como si estuviera delirando, pero lo que ella decía y que no se entendía, daba a entender fácilmente de que ella no la estaba pasando bien, como si algo le doliera en el cuerpo, porque se quejaba, y es como si estuviera tratando de despertar para librarse de algo que la estaba atacando en sus sueños. Yo estaba muy cansado como para hacer algo. Me imaginé que simplemente era el efecto del alcohol. Por ello es que me acosté nuevamente. Me cobijé, abrigué bien a Carolina y volví a quedarme dormido, para finalmente despertar a eso de las 9 de la mañana. Pero me llevé una gran sorpresa cuando vi que Carolina se despertó. Y como ella se había acostado semidesnuda, vi que tenía unas marcas en la espalda, como unos rasguños, algunos moretones en los brazos, incluso en su cuello. Eran manchas moradas como chupetes, pero eso yo jamás se los había hecho. Me parecía muy extraño y de inmediato la desperté. Le pedí que se viera en el espejo. Le pregunté qué le había pasado, cómo se había hecho eso, pero no teníamos idea. En cuanto Carolina se vio en el espejo, ella se asustó muchísimo. ¿Qué me está pasando, Miguel? Dime la verdad. ¿Tú me hiciste algo mientras estaba borracha? Porque yo no recuerdo nada. Y esto realmente es grave. Mira nada más esto de aquí. Me arde mucho. Pero lo que me preocupa son los moretones del cuello. ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué explicación le voy a dar? Le pedí a Carolina que se vistiera, que teníamos que buscar una solución. Lo más práctico fue prestarle una de mis sudaderas. Aquella era una sudadera deportiva, que tenía un cuello alto. Así le podía tapar básicamente los moretones del cuello. Y le pedí discreción. Realmente no sabíamos qué había pasado, y estaba preocupado por ello y por la idea de pensar que pudiera llegar la señora Lucrecia y encontrarnos ahí. Finalmente llevé a su casa a mi novia Carolina, pero de alguna forma su madre se dio cuenta de todo aquello y le prohibió que me viera. Y para empeorar las cosas, recibí una llamada de Carolina. Ella estaba muy nerviosa y casi llorando, pero en cuanto tomé la llamada me pasó a su madre, quien me puso una regañada bien buena. De veras que te pasas, Miguel. Eres un hijo de la chingada. Mira lo que le hiciste a mi niña. ¿Cómo te atreves a maltratarla? Créeme que, donde yo averigüe lo que le hiciste y por qué se lo hiciste, te voy a meter una denuncia y te voy a meter a la cárcel. Pero eso sí, óyeme, no te le vuelves a acercar a mi hija, porque de verdad lo vas a lamentar. Yo estaba muy desconcertado. Yo jamás le había hecho eso a Carolina, pero me vino a la mente que aquella noche Carolina daba vueltas y deliraba. Se agarraba el cuerpo, como si algo le doliera, o como si ella misma estuviera infringiéndose ese daño. Todo estaba muy raro, pero aquella fue la última vez que pude salir con Carolina en ese plan. A ella la seguí viendo en la universidad, pero ya solo como compañeros, ya ni siquiera platicábamos. Les juro que Carolina duró varios días estando media rara. Se le veía muy mal, como desconectada, como si algo la hubiera traumatizado. Lo último que supe fue que tenía pesadillas muy extrañas. Dejé que la vida siguiera, y en una siguiente oportunidad, en cuanto supe que la señora Lucrecia se iría por unos días, aproveché para pagarle a una cariñosa, para llevarla a mi habitación, hacerle el amor sin compromiso. Aquella noche que la recibí, la señora Lucrecia ya no estaba. Regresaría después de 2 noches, así que vi cómo la cariñosa se bajó del taxi, bien bonita y bien sensual. La tomé de la mano como a toda una dama. La acompañé, le abrí la puerta, siendo yo todo un caballero. Pero en eso la chica me preguntó si podía regalarle un vaso con agua. Yo accedí, y en eso, mientras yo iba a la cocina, la cariñosa andaba indagando entre las cosas, y de pronto me dijo: ¿Esta señora de la fotografía es tu madre? No me digas que tienes una hermana, es muy bonita. Eso sí, no se parece a ti. A mí se me hace que tú has de ser hijo del lechero. Yo no sabía dónde es que aquella chica, la cual por cierto se llamaba Jennifer, había encontrado esa fotografía. Cuando fui y le entregué el vaso de agua, vi que en aquella foto se encontraba la señora Lucrecia,
junto a una chica muy bonita. Aquella joven tendría unos 19 años aproximadamente, pero lo que yo no entendía es por qué la chica no vivía con aquella señora, o por qué ella nunca me había platicado sobre que tenía una hija. O quién sabe, a lo mejor solamente era su sobrina o alguien muy querida, pero yo no era quien para indagar sobre la vida de la mujer. Así que, una vez bien hidratada la cariñosa, subimos a la habitación para ponernos en tono, bebiendo tequila, tomando algunos tragos de cerveza también. Aquella mujer llevaba un cigarro de hierba y estuvimos ahí fumando, carcajeando, y por qué no, pues a lo que íbamos, ¿no? Directo a entrepiernarnos en la cama, a darnos cariño, besos y a descubrir todos sus encantos. Finalmente terminamos bien dormidos, pero aquella noche volví a despertarme. Yo no sabía qué pasaba, pero veía que la cariñosa andaba muy rara, muy inquieta en la cama. Yo también sentía como una angustia, pero de pronto, no sé cómo ocurrió, pero créanme que vi como algo, una especie de fuerza invisible, tomó a la cariñosa del cabello y la jaloneó hasta tumbarla de la cama. Aquella chica se despertó bien enojada. Ella pensó que yo había sido quien la había agredido. ¿Qué te pasa, Miguel? ¿Cómo te atreves? De verdad qué grosero eres. Si ya me quieres correr, mejor dímelo, en lugar de que estés haciendo tus estupideces. Pídeme un taxi, ya me quiero ir. Y págame de una vez. Puedo asumir que eres el peor cliente que he tenido. Aquella cariñosa no se dio cuenta, pero llevaba unos moretes muy parecidos a los que le habían salido a Carolina. Ya no quise asustarla ni asustarme, pero preferí que se fuera, aunque no negaré de que yo me quedé con mucho miedo. ¿Qué estaría pasando en esa habitación? No tenía ni la menor idea. Pero después de que Jennifer se fuera, ya no supe nada de ella evidentemente. La cosa aquí es que, en la universidad, de pronto Carolina ya no fue. Dijeron que estaba reportada como enferma, pero aquello se iba prolongando día tras día, y yo no tenía manera de averiguar, al menos no directamente. Fue a través de una amiga, una compañera que era también una buena amistad de Carolina. Ella fue quien me trajo información. Me dijo de que Carolina había estado hospitalizada en un psiquiátrico por unos días, mientras la estabilizaban con medicamentos controlados, pues había estado teniendo alucinaciones, había dejado de comer y estaba muy mal. Aquello de verdad me preocupó. Yo no sabía qué hacer o cómo acercarme, porque su madre no podía verme ni en pintura. Estaba nervioso, no sabía cómo ayudar. Sin embargo, por más que quisiera, la verdad es que no podría, porque yo también empecé a ponerme mal. Empecé a sentir náuseas a la hora de tratar de comer. Me dolía mucho la cabeza, sentía el cuerpo completamente sin energías. Había días que me costaba muchísimo levantarme para ir a la universidad o para ir al trabajo en fin de semana. Aquello era terrible, no entendía lo que me estaba pasando, pero hubo un par de días que definitivamente no pude salir. Me sentía con una fuerte depresión, con ganas de quitarme la vida. No entendía por qué esa pesadez en mi alma, en mi cuerpo. Ya no quería estudiar, no quería ir a trabajar. Tampoco bajé a comer. Por ello es que, aquellos días, todo esto le pareció muy sospechoso a la señora Lucrecia, quien un día subió a la habitación y tocó a la puerta. «Miguel, buenos días. Ya llevo varios días que no sé nada de ti. Quería saber si aún estás vivo, si te encuentras bien. Dime si te puedo ayudar en algo». Yo me levanté con mucha pena, le abrí la puerta y le dije que simplemente no tenía humor, que me sentía un poco cansado. Pero aquella señora no era tonta. En cuanto me vio, entró a la habitación sin siquiera pedirme permiso, y estando ahí, empezó a revisar todo con su pura mirada, y me dejó muy pero muy nervioso con los comentarios que hizo. «Ya veo, Miguel, aquí está pasando algo. Quiero que seas bien honesto conmigo. ¿Trajiste alguna mujer aquí? ¿Alguna visita indeseada? Espero que no hayas roto las reglas que impusimos, pero de haber sido así, por tu bien necesito que me lo digas». Yo no sabía si decirlo o no decirlo, porque aquello podría meterme en problemas, pero al final sabía que la señora Lucrecia no era mala. Yo debía ser transparente, porque en sí podría haber sido muy rebelde, pero jamás un mentiroso. «Discúlpeme, señora Lucrecia, pero sí,
En un par de ocasiones sí traje compañía. Sé que rompí las reglas que usted me indicó y puede correrme si así dispone. Lo único que le puedo decir es que si me da una oportunidad esto no volverá a suceder. Créame que estoy arrepentido. A la señora Lucrecia le cambió la mirada. Se puso muy enérgica y me regañó. Me imagino que ahora estarás contento, Miguel. Mírate nomás, ¿cómo estás? Y no quiero imaginarme lo que le está pasando a las muchachas que trajiste. Yo te lo advertí que no trajeras a nadie, y aunque la razón podría darte risa o parecerte estúpida, pero créeme que ahora tu vida está en riesgo, también las de las otras chicas. Ahora lo único que te pido es que no te muevas, que por favor ahí te quedes acostado. Voy a ir por ayuda, no me tardo. De veras contigo. Creí que eras diferente, pero aparte de pendejo eres necio. La señora Lucrecia salió de la casa. Iba muy preocupada. Se ha de haber tardado como unas 3 horas y después regresó. Pero no venía sola. Le acompañaba otra mujer. Una anciana jorobada, de semblante triste, pero eso sí muy seria y muy directa. Cuando subieron a la habitación, la mujer empezó a sacar algunas cosas de un morral. Colocó una charola metálica al pie de la cama. Empezó a colocar ahí algunas hierbas, unos trozos pequeños de carbón. Les prendió fuego, impulsando aquello con un poco de alcohol. Y entonces, cuando el cuarto se empezó a llenar de humo, yo les pregunté que qué estaban haciendo. Tú solo no te muevas, Miguel. Estoy tratando de salvarte la vida. Bueno, aquí la señora Jovita es la que te va a salvar. Pero créeme que al rato que te explique qué está pasando, créeme que los huevos se te van a hacer chiquitos del miedo. La señora Lucrecia se sentó ahí frente a la cama. La otra anciana, la señora Jovita, me pidió que no me moviera, que me quedara ahí acostado. Aquella empezaba a barrerme con pirul. Me estaba haciendo algún tipo de ritual de brujería. Y conforme avanzaba aquello, yo de puro miedo no me movía. Le seguía la corriente a la viejita y también a la señora Lucrecia. Pero de un momento a otro, sentí unas ganas muy fuertes de vomitar. Me levanté y fui rápido al baño. Quedaba ahí a unos pasos. Empecé a vomitar y a vomitar. Y lo que salió era como de color oscuro, pero les juro que lo peor es que vi cómo algunas lombrices estaban ahí, nadando en el excusado. Habían salido de mi estómago, y aquello me daba mucho miedo. Ya cuando regresé con la señora Jovita me senté en la cama. Aquella me dio una especie de brebaje. Me lo tomé y le dije que me sentía muy mal. Pero aquella señora, como si se tomara todo a la ligera, empezó a darme un regaño. Es normal que te sientas así, muchacho, pero vas a ver que después de tomarte ese brebaje te vas a sentir mucho mejor. Pero sobre todo, vas a entender por qué no debes desobedecer las reglas que se te pusieron en esta casa. Espero que de verdad aprendas la lección de que no debes andar abriéndole las piernas a las muchachas aquí y allá. La energía íntima es muy poderosa, mi querido amigo. Y créeme que aquí abriste un portal y removiste algo muy fuerte y terrible que ocurrió en esta casa. Ya la señora Lucrecia te explicará. Pero por ahora, siéntate. Y cuando termines de beber el brebaje, acuéstate para que te quedes dormido. Tienes que sudar todo el mal para que te despiertes como si nada. Pero eso sí, en cuanto te sientas mejor te me largas de aquí. Porque si no todo el mal se te va a regresar. Y la cosa se va a poner peor. Me quedé dormido y les juro que tuve muchas pesadillas. Yo me daba vueltas y veía como una especie de sombra me perseguía dentro de aquella casa. Recuerdo que en la pesadilla es como si fuera todo de noche y no había luz en aquella casa. Entraba un poco de luz del exterior y a través de esta alcanzaba a percibir algo, una presencia. No podría describirla, pero estaba constantemente detrás de mí. Me sentía perseguido por esa presencia. Me daba mucho estrés, mucha adrenalina. Empezaba a sentir claustrofobia porque no podía salir de la casa, pero de pronto fue como si abriera una puerta y una luz fuerte saliera de aquella. Recuerdo que crucé aquella luz y de pronto desperté. Desperté y ya era la mañana del siguiente día. En la habitación ya no estaba ni la señora Jovita ni la señora Lucrecia. Y en cuanto me incorporé, fui nuevamente a vomitar. En aquel vómito ya no había lombrices y me sentí mucho mejor.
Es como si todo el miedo y todo el mal se hubiera ido por el excusado. Cuando bajé a ver si estaba la señora Lucrecia, ella estaba ahí preparando el desayuno. En cuanto la vi, la verdad es que le pedí disculpas y le prometí que ya nunca más volvería a repetirse aquello. Pero la señora Lucrecia, con una actitud muy determinada, terminaría echándome de su casa. Es obvio que esto ya no va a pasar, Miguel, porque ya no vas a vivir aquí, no después de lo ocurrido. Créeme que por esta vez pude salvarte la vida, pero la siguiente no será así. Por eso necesito que a la brevedad tomes tus cosas y te vayas. Pero también, si quieres tener tu conciencia tranquila, te pido por favor que busques a esas muchachas que trajiste y averigües si se han sentido mal. De ser así, pídeles que vayan a que se hagan una limpia, con la señora Jovita o con quien quieran. Aquí el tema de que ellas también se han cargado el mal que existe en esta casa. De veras que ustedes los jóvenes son impertinentes. Pero si no me hubieras desobedecido, nada de esto hubiera pasado. Así que, espero que no te tardes, Miguel. Ya no te quiero aquí en mi casa. Estaba yo un poco nervioso y le pedí a la señora Lucrecia que me diera una explicación de qué me había pasado y por qué ya no me quería ahí en su casa. Ya te lo había dicho, Miguel. Aparte de pendejo, eres necio. ¿Qué te ganas con averiguar lo que estaba pasando? Pero sabes, sé que si no te lo explico te va a volver a pasar esto. Seré muy breve. Ven para acá. Quiero que veas esta fotografía. ¿Ves a la chica que está ahí junto a mí? Ella era mi hija. Su nombre era Minerva, y lo digo en pasado porque ella ya no vive. Ella murió. Ella murió asesinada brutalmente, en esa misma habitación en la que tú duermes. Ella era una chica rebelde, impertinente y necia como tú. Y en una ocasión que salí para visitar a mi madre, para ayudarla con sus tratamientos, mi hija fue que salió a una fiesta, pero regresó. Sin embargo, no lo hizo sola. Ella regresó acompañada de un muchacho que conoció en aquella fiesta. Pero con lo que no contaba mi hija es que aquel tipo era un maldito sanguinario. Después de emborracharla y hacerla suya a la fuerza, terminaría acabando con su vida de una forma terrible. Aquel tipo traía una navaja entre sus cosas en el bolsillo y créeme que se la clavó en el cuerpo a mi hija cuantas veces quiso, y lo que quedó de ella fue prácticamente nada. Mi hija perdió la vida de una forma horrible. Había sangre por toda la habitación, una sensación angustiante y llena de dolor. Porque imagínate, ¿qué sentí yo al ver esa imagen cuando la policía me llamó para ver lo que estaba pasando? Aquello es algo que no puedo olvidar. Al tipo lo agarraron y lo encerraron. Está encarcelado por muchos años, pero sé que algún día saldrá. Aún era joven y los años que le dieron le dan para no experimentar toda su muerte en aquella celda. Pero lo que sí es que esta habitación, Miguel, quedó marcada. Cada vez que ocurre algo extraño ahí, o cada que algún inquilino tiene intimidad, vuelve a abrir un extraño portal. Las energías negativas, no sé si sepas, pero se alimentan de esto. No es mi hija precisamente la que te provocó el daño. Son todos los demonios y las larvas astrales que se alimentan de esa energía. La energía íntima debe resultar como un manjar para esas entidades oscuras. Por eso es que abriste ese portal. Y así como tú has salido afectado, seguramente aquellas muchachas que trajiste también. Por ello es importante que las lleves a que les hagan una limpia, o simplemente hazles el comentario. Ya sabrán ellas si lo hacen o no, pero mínimo que no quede en tu conciencia. Porque esto es real, y te aseguro de que si la señora Jovita no te hubiera ayudado, ahorita ya estuvieras muerto. Creo que con esto podrás comprender lo que está pasando. Y aunque seas o no creyente de estas cosas, tú ya lo experimentaste el mal y también la salvación. Por ello es que ahora, toma tus cosas, lárgate, y haz lo que tengas que hacer para cerrar esto. No creo que quieras cargar con 2 muertes en tu conciencia. Me quedé callado. Ya no tenía muchos argumentos. Simplemente, a diferencia de lo que solía hacer, fui obediente con la señora Lucrecia. Tomé mis cosas, pedí un taxi, subí todo a la cajuela. Después me despedí y le agradecí a la mujer. Le dije que lamentaba mucho lo que le había pasado y que jamás había sido mi intención
faltar el respeto a la memoria de su hija. Me marché de aquel lugar, volví a casa de mi madre. A esta le dio mucho gusto verme nuevamente, y aunque le pareció extraño el porqué, jamás le conté lo que había pasado. Pero ya estando en casa, sabía que tenía la misión de ayudar, tanto a Carolina como a la otra mujer, a la cariñosa, a Jennifer. Con Carolina fue todo un tema. Cuando hablé con su madre para platicarle las cosas, aquella le dio risa, le pareció completamente absurdo, y me dijo que por nada del mundo pondría a su hija en mis manos. De verdad yo le rogué, le imploré, pero aquella señora terminaría corriéndome de su casa. Me sentía muy mal porque sabía que Carolina estaba en peligro, pues hasta donde tenía conocimiento, ella tomaba muchas pastillas antidepresivas y antipsicóticas, porque su estado de salud era muy horrible, sobre todo el de salud mental. A Jennifer la contacté y en efecto ya se sentía mal. Le pasé los datos de la señora Jovita y aquella fue a hacerle una limpia. Fueron 2 de hecho, pero créanme que ella también mejoró mucho. Le pasaron cosas similares como a mí, pero Jennifer sobrevivió y estaba agradecida conmigo. Cuando le conté a ella todo lo que había ocurrido en aquella habitación, se quedó impactada. Cuando le hablé acerca de lo que me platicó la señora Lucrecia, les juro que ella prometió dejar de trabajar en ese oficio. No supe después si lo hizo, pero se notaba muy seria. Créanme que me sentía contento de haberla salvado, pero también mi corazón se entristeció al saber que a Carolina no pude salvarla. Ella, después de algunos meses, conforme fue empeorando su situación mental, ella se quitó la vida. Se cortó las venas en el baño. Su muerte fue porque perdió grandes cantidades de sangre, y aunque fue llevada al hospital, no alcanzaron a salvar su vida. Desde aquel momento hacia acá, me he tomado muy en serio todo aquello de la energía sexual. Entendí que uno no puede andarse mezclando con todas las personas que se le crucen en su camino, porque al final no solo se comparten los cuerpos, sino también energías. Si la persona con la que uno está llega muy contaminada energéticamente al encuentro, entonces toda esa contaminación pasará a nosotros. Y así imagínense, contaminarse de una y de otra persona es algo horrible. Luego por eso la gente se anda quejando de que le va mal en la vida, que tiene mala suerte sin saber por qué, de que no tiene trabajo o que no les llega el dinero, o de que llegan a su vida personas con muy malas intenciones. Pues mucho a esto se debe. Créanme que me puse a observar que a mis personas conocidas que más mal les va son aquellas que han caído en la promiscuidad, que se han acostado con una y con otra persona, gente que conocen casualmente en fiestas, o gente que simplemente se les atraviesa por su camino en el momento indicado. Al final cada quien decidirá cómo cuida su cuerpo, su alma, su energía, pero yo les dejo esto que aprendí de la señora Lucrecia, y es muy certero. De ahí para acá yo solo he tenido una pareja, y con esa mujer es con la que estoy casado en la actualidad. Me he hecho limpias y de todo. He purificado mi camino espiritual y también íntimo, y por ello es que a esta mujer con la que estoy actualmente jamás le he sido ni le seré infiel. Más allá de que es por respeto a ella, es porque jamás me volveré a exponer a ese tipo de peligros. Me gusta saber de que mi alma está más purificada, mi energía también, de que cuando le hago el amor a mi mujer, soy solamente yo, no todos los demonios o los parásitos astrales que andan por ahí. Y eso créanme que me ayuda mucho a dormir tranquilo, a tener la conciencia limpia, porque al final la gente puede tener dinero, riquezas, muchas parejas, pero al final del día en la noche, cuando nos vamos a dormir, para saber si eres buena o mala persona, solo basta saber qué calidad de sueño tienes, porque una conciencia sucia provoca insomnio, no deja a la gente dormir tranquila, y muchas veces es porque sus almas ya están contaminadas, su energía está siendo devorada por parásitos del más allá, y todo esto representa peligro, porque estas personas terminan enfermando y muriendo en formas tristes. Y allá ustedes, si no me creen, al final tienen que experimentarlo, y ya ustedes sacarán sus propias conclusiones. Por ahora reconozco que para mí fue vital haber roto aquellas reglas, porque si no, jamás hubiera entendido esto. Y no quiero más que agradecerles por haber escuchado esto. Es mi historia, mi testimonio, y la cuento con cariño para esta comunidad de Diego y de su canal, Relatos y Leyendas de Terror.